poder recibir su palabra. Recordemos que el anhelo siempre en nuestro corazón debe de ser que su palabra se revele en nuestro corazón, que la palabra de Dios se haga viva en nosotros, porque si no, de otra manera, pues si queda aquí, no más. ¿Recuerdan hace 2 semanas, que les hice una pregunta? La pregunta que hizo Jesús a sus discípulos aquella vez que estaban en la barca ahí, que tenían temor de ahogarse. Jesús les dijo: ¿en dónde está vuestra fe? Que es una pregunta diferente a que si yo les pregunto ¿en quién está vuestra fe? ¿En dónde está? Cuando la fe se hace viva en nuestro corazón, cuando Cristo se forma en nosotros, el Espíritu de Dios que viene a morar a nosotros, nos guía a la verdad, y esa palabra se hace viva en nosotros, nuestra fe radica en nuestro espíritu y Cristo Jesús se está formando en nosotros. Estamos hablando de fe, pero hoy precisamente vamos a ver la importancia de que esa palabra sea revelada en nuestro corazón, para que la fe de la cual habla el Señor, la fe que nos tiene reunidos a nosotros, esta fe que necesitamos, ¿sí?, para agradar a Dios, porque la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es un término universal, la palabra fe. Hay mucha gente que tiene mucha fe en muchas cosas. Uno desde joven, desde niño, puede uno anhelar, alcanzar grandes metas, lo que uno desee, y utiliza uno la palabra fe. Yo tengo fe en que lo voy a lograr, yo tengo fe en que lo voy a alcanzar, yo tengo fe en que voy a lograr terminar mis estudios, en fin, muchas cosas. Pero ese es un concepto de fe, ¿sí me entienden? Que está en todos, el deseo, el anhelo, la visión de alcanzar, de hacer X cosas. Pero la fe con la que agradamos a Dios es muy diferente, ¿sí? Por eso necesitamos conocer los principios de su palabra y que esa palabra se revele en nuestro corazón, precisamente para estar alineados a Él. Hoy, en el pasaje que vamos a leer, quiero empezar desde el principio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Hay un ejemplo, precisamente en el versículo 2, de cómo la palabra revelada en nuestro corazón, cómo el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, aun cuando podemos leer una cosa u otra. ¿En qué sentido se los digo? Existen muchas versiones que se han hecho desde la primera vez que se imprimió una Biblia, por allá en el siglo XV, no, en el que fue, en el XVI, en el XV, que se imprimió la primera Biblia. Ha habido muchísimas versiones, traducciones primeramente del griego, del arameo, del griego, ¿sí?, al alemán, al español, a los diferentes, en fin. Ha habido muchas versiones. Y cada versión va adecuándose según los traductores y según los tiempos. Y también, por qué no decirlo, es real, se han cometido algunos errores. Ha habido errores humanos en las versiones de la Biblia. Pero el Espíritu Santo siempre ha cuidado que la verdad prevalezca. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí, ¿sí?, como guardián de la verdad. Entonces, cuando la palabra se revela en nuestro corazón y nosotros leemos algo en alguna versión, cual sea, que no se alinea con los atributos de Dios, con lo que Dios mismo nos muestra en su palabra, pues hay algo en el corazón que nos dice: ay, aquí hay algo que no, como que, sí, y empieza uno a buscarlo. Hoy yo tengo tiempo usando esta versión, que es la Biblia textual, una versión muy apegada a los manuscritos más antiguos, una versión que está más apegada a lo que en el griego o en los idiomas anteriores se escribió, lo que realmente quería decir en ese momento, y no lo que se quiere explicar en el día de hoy con nuestro idioma. Pero no quiero perder mucho tiempo en hablarles de esto. Se lo digo porque es probable que en su Biblia, si ustedes usan la Reina Valera 1960, la mayoría, u otras versiones, quizá lo puedan leer diferente. Pero quiero, al escuchar ustedes lo que yo les voy a leer, que ante todo sea la revelación de la palabra la que les muestre. Miren,
Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, no el labrador, el viñador. Es diferente el labrador al viñador. El viñador es algo muy específico. Ser viñador requiere de conocimientos diferentes a ser labrador, ¿sí? Cuidar una viña requiere determinados conocimientos y determinados cuidados, ¿sí? La viña. Y sabemos que nosotros fuimos injertados en la vid verdadera, ¿sí? O sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo a Él, somos injertados. Éramos pámpanos, ¿sí? de otra vid, pero Él nos injerta. El pámpano precisamente es aquel que va a generar los brotes y el fruto. Pero el pámpano por sí solo no da fruto. El pámpano tiene que estar injertado en la vid para que dé. Así de que dice el Señor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, mi Padre es el que cuida esa vid. Todo pámpano que en mí no produce fruto, ¿qué saben ustedes que dice la palabra? Lo cortaré, ¿verdad? Pues no. Escuchen esto. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. ¿Quién hace esto? El viñador. Viene hablando, no quiero hacer espacio, mi Padre es el viñador, dice, y todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra? Su revelación. El amor de Dios es tan grande, primero, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Un principio fundamental de nuestra fe, ¿sí? Todo aquel que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en esta dispensación de la gracia que Él selló con su sangre, este nuevo pacto, está establecido que es justificado, tiene salvación, vida eterna, ¿sí? Al creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Número 1. Amén. Número 2, la palabra de Dios dice que Dios es paciente y espera para que todos vengamos a salvación. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de propósito. Y conocemos todos sus atributos en la palabra. Hay una gran diferencia cuando un pámpano cae sobre se recuesta sobre la tierra, vamos a decirlo así, o están colgando, ¿sí? Es difícil que dé fruto, porque para dar fruto requiere recibir del sol, que no esté pegado a la tierra, porque la humedad le afecta, etc. Hay varios cuidados que hay que tener. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? La palabra de Dios es muy clara y dice que Él empezó una obra en nosotros y que Él la terminará. ¿Sí? No dice que Él empieza una obra y que entonces te cortas y no das fruto. No, eso no lo dice. No lo dice así. Sino que Él está trabajando en nosotros. Y si por alguna razón no empezamos a dar fruto, ¿sí? Él obra en nosotros. Nos levanta, nos acomoda, empieza a tratar en nuestra vida. Y si empiezas a dar fruto, dice Él, te limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Es un proceso, para un propósito. Entonces, ¿cuál es la condición específica, necesaria para poder dar fruto? Estar unidos a la vid verdadera. ¿En qué momento empieza uno a dar fruto? En el mismo momento en el que naces de nuevo, en el mismo momento en que eres injertado en la vid, se empieza a manifestar el fruto en nosotros, empieza a haber un cambio de vida, empieza a haber un cambio de mentalidad, un cambio si empezamos a darnos cuenta del error en el que estábamos viviendo, ha habido arrepentimiento en nuestro corazón y empezamos a mantenernos y a transitar en esa dirección. Claro, somos niños espirituales. Nacemos de nuevo, empezamos a conocer la palabra, empezamos a recibir la revelación, y en la medida en que a mayor revelación de la palabra y a la respuesta en obediencia a esa revelación, Cristo se va formando en nosotros, nuestra mente va cambiando
y se van manifestando los frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? Pero eso empieza al momento en el que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Así es de que cuando leas en tu Biblia que el Señor lo corta, hay muchos, sobre todo los que están anclados en la religiosidad, los legalistas, que hay muchos, les encanta traer el hacha en la mano. Y les encanta andar cortando y dar hachazos. Sobre todo les gusta ser ellos los jueces o los justicieros, ¿sí? Y señalan, y no, que el Señor te va a cortar o ya te cortó porque no das fruto. No. El deseo del corazón de Dios es que dé fruto. Que unos darán a 30, otro a 60, otro a 90, otro al 100%. Sí, no quiere decir que todos, porque así lo establece la palabra, ¿sí? Pero todos, desde el momento en que nacemos de nuevo, empezamos a dar fruto. Y Dios empieza a cuidarnos. Dios empieza a limpiarnos. Dios empieza a quitar aquello que estorba el que demos más fruto. Dios empieza a tratar en nuestra vida de diferente. Tiene muchísimas formas de hacerlo. En el término de lo natural, el viñador pues tiene tareas que hacer, cuidar que los pámpanos estén libres de plagas, que les dé el sol correctamente, que no estén caídos, inclinados, sino que, o sea, hay una serie, ¿sí? Y todos los días el viñador sale y, ¿saben? Habla con las... Yo he visto, a mí me gusta mucho este tema, voy a los viñedos y conozco viñadores que se levantan temprano en la mañana y hasta hablan con las vides, y algunos hasta les cantan, otros les chiflan, las acarician. Entonces, o sea, aman lo que hacen y están y con unas tijeritas y unas pincitas y cortan las hojitas que están ya caídas, o si ven que un racimo le está pegando mucha sombra y no le entra el sol como debe de ser, le cortan, se llama la poda en verde. En fin, hay muchas cosas que el viñador hace para que su viña dé mucho fruto. Eso es lo que hace el Padre con nosotros, ¿sí? Así de que bueno, seguimos adelante. Este pasaje nos habla acerca de esta fe de la cual estamos hablando, pero es una fe, vamos a llamarle una fe cuyo fruto, ¿sí?, está condicionado, tiene una condición, y quiero que lo vean de la siguiente manera. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden que hoy en día quien habla a la iglesia es Cristo, ¿sí? Ha venido el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, y Cristo, que es la cabeza de la iglesia, nos está hablando, nos está mostrando el camino a seguir. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta es una condición. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces fíjense, si un pámpano no está dando fruto, no llega y lo corta el Señor, pues menos va a dar fruto. ¿Por qué? Porque si no está unido a la vid, no dará fruto. Y el propósito de Dios es que demos fruto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hay podríamos llamarle una contradicción? Si lo leemos de que si no damos fruto nos cortan, pero si entendemos que lo que la palabra está diciendo es que el que no da fruto lo levanta, le hace lo necesario para dar fruto, entonces, ¿sí?, vamos a decir, está alineado al amor de Dios, al propósito de Dios, a lo que Dios establece en su palabra. Bien, yo soy la vid, vuelve a decir el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Y vuelve a decir, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estamos hablando aquí de un fruto, el fruto, la fe, como un fruto, ¿sí?, de la revelación de la palabra. La fe como un fruto de Cristo formándose en nosotros. La fe como un fruto del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y nos guía a la verdad, ¿sí? Así es de que dice, bueno, aquí el 6 es importante, dice, a menos que alguno permanezca en mí
solamente que permanezcan. Si no está permaneciendo en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y lo recogen y echan al fuego y arden. Fíjense bien, no está diciendo que lo cortaron, ¿sí? Sino si un pámpano no está unido a la vid, ¿sí? Se seca, porque un pámpano fuera de la vid se va a secar, no tiene vida por sí mismo, pero no te cortaron. Hay quienes, de una manera deliberada, rechazan a Jesús, que un día lo conocieron, un día quizás lo aceptaron en su corazón, pero por X causas, no vamos a entrar en ello, renuncian a Jesús, caen en apostasía, ¿sí? Reniegan de Jesús. Los hay que deciden ya no creer en Jesús, ya no aceptar la justificación, ya, o sea, ese pámpano se cayó literalmente, ¿sí? Pero por una decisión propia de él, se cayó de la vid verdadera y está allí tirado, está seco. Entonces sí, el viñador todo lo seco lo recoge y lo tira, porque los viñedos hay que mantenerlos limpios, ¿sí? Pero él no lo cortó, sino que ese pámpano por sí solo, ¿sí?, decidió separarse de la vid, ¿sí? Si permanecéis, vuelve a decir el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí viene el fruto, ¿sí? El fruto de ello, hablando de la fe. Pedid lo que queráis y se os hará. Pero junto con esto quiero que leamos lo siguiente. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces estoy hablando del fruto, ¿sí? La fe que se forma en nosotros, la revelación de la palabra, el que Cristo permanezca en nosotros, en que su palabra permanezca en nosotros, nos tiene unidos a esa vid. Y esto produce en nosotros, en esta área que estamos hablando, este fruto de la fe, una fe que nos lleva a pedirle al Señor y saber que lo que le pedimos a Él, Él lo va a hacer por nosotros. Pero hay dos condiciones. La primera es que permanezcamos en el Señor y que su palabra se haya revelado en nuestro corazón, esté en nosotros. Si no está revelada en nuestro corazón, no permanece en nosotros, está aquí. Tú hoy puedes aprender, no tú, los que no vinieron, a aprender algo hoy aquí, sí, y en 3 días se les olvida. Quedó aquí, pero lo que se hace vivo aquí, nunca se te olvida, permanece, ¿sí? Toda palabra que se revela en tu corazón, ¿sí?, permanece en ti, porque es una palabra viva y está allí, injertada en tu corazón. Esa ya nunca se te olvida. Nunca se te olvida el día que se reveló que Dios es tu Padre. Nunca se te olvida el día que se reveló que Dios te dio una nueva identidad y tienes la potestad de ser llamado hijo. Nunca se te olvida que Dios siempre está contigo, que tiene sus ojos puestos sobre de ti. Nunca se te olvida cuando se ha revelado de la palabra en que tus tiempos están en las manos de Dios. Nunca se nos olvida cuando eso es una realidad en tu corazón, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros, porque tiene un maravilloso propósito, porque nos ama. Y así podría durar no sé cuántas horas hablándole de todo lo que la palabra de Dios revela en nuestro corazón y permanece en nuestro corazón. Y que cuando tú necesitas esa manifestación de la palabra en tu corazón, no necesitas correr a la Biblia a buscar y a leerlo, sino que de ti fluye un torrente de agua de vida ante cualquier situación que se presente en tu vida. Cuando tú lo necesitas, está allí en tu corazón. Es un depósito de fe que se ha hecho en ti. No necesitas, ay, déjame mirar la Biblia a ver qué dice, que en esto. No, brota de ti, porque se ha hecho vivo en tu corazón, ¿sí? La segunda condición es de acuerdo a su voluntad.
No se trata de andarle nomás pidiendo. Miren, en una ocasión yo bajé de aquí, de esta tarima, a una persona que vino a predicar, muy reconocida supuestamente en Caracas, bueno, no sé qué, y estaba aquí predicando. Y estaba hablando de la fe, y empezó a decir que él tenía tanta fe que él iba al Sambil y se paraba entre una vidriera y veía un televisor de no sé cuántas pulgadas, y entonces le decía al televisor: en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas a mi casa. Lo dijo aquí. Y cuando yo oí eso me paré y le dije: ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Aquí no vas a venir a enseñar cosas que no tienen ningún sentido, no están alineadas a la palabra. O sea, la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que tener primeramente el Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos guía a la verdad, ¿sí? Tenemos que tener su palabra, que es lo primero que se revela en nuestro corazón de Dios, su palabra, ¿sí? En nuestro corazón. De hecho, en Santiago, en el libro de Santiago nos da un ejemplo, ¿no? De cómo el Señor nos dice en su palabra que le pidamos a Dios sabiduría, ¿sí? Y Él nos la dará. Fíjense bien lo que dice Santiago, es 1.5, creo, estoy seguro, ¿sí? Santiago 1.5 dice: si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es que nosotros acudamos a Él a pedirle consejo, a pedir sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría, ¿sí? Hay personas que son muy sabias, hay personas que son muy inteligentes, pero no son sabias, ¿sí? Sí, tienen una mente brillante, tienen una inteligencia brillante, pero son más tontos. No son nada sabios, porque aún teniendo la inteligencia, no hacen lo que uno debería de hacer cuando eres inteligente. Entonces el hombre sabio es aquel que aplica la inteligencia, ¿sí? La pone como una obra, ¿sí? Aquel que puede externar un consejo basado, ¿sí?, en esa sabiduría. ¿Y qué mejor que la sabiduría de Dios? No hay mejor sabiduría. Entonces, fíjense, este es un ejemplo muy claro. Si tú le pides al Padre que te dé sabiduría para tomar decisiones, para actuar en determinadas áreas de tu vida donde tú quieres hacer la voluntad de Dios, la palabra establece que Él te la va a dar, y te la va a dar de una manera abundante, ¿sí? Generosa, porque esa es su voluntad, que nosotros acudamos a Él en busca de consejo, que dependamos de Él, no que actuemos bajo nuestra propia sabiduría, que nos olvidemos de que Dios está allí para guiarnos, que es Dios el que ha establecido propósito en nuestra vida, que es Dios el que ha establecido esa meta en la cual nosotros tenemos que llegar. Es Él, nuestro Creador, el que tiene todo en sus manos para nosotros. Así de que el concepto de la fe que hoy estamos viendo, esta fe que te lleva a saber que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te será concedido. Muchos dirán: uy, pero yo le he pedido tantas cosas en el nombre de Jesús y todavía no me he cambiado carro, todavía no he comprado casa, todavía no me he casado, todavía no esto, todavía no lo otro. O sea, no se trata de pedirle a Dios, ¿sí?, de acuerdo a tu propia sabiduría, a tu propio parecer, a tu propio entendimiento, sino de acuerdo a su... ¿Qué nos dijo el Señor en la oración, en el modelo de oración que nos dejó Jesús? Uno de los
párrafos de ese modelo de oración, que le digamos al Padre: Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Se lo pedimos o no? ¿Y ustedes han visto personas que le ordenan a Dios para que se haga en la tierra de acuerdo a la voluntad de ellos y no a la de Dios? Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que aquí va esto, a pasar esto y esto. Hacen declaraciones como si Dios estuviese obligado a actuar o a hacer de acuerdo al deseo de esa persona porque lo pidió en el nombre de Jesús. Eso no funciona así. Hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Hay que pedirle sabiduría a Él en esa área, en cualquier área de la vida. Y si Dios te confirma, si a través de su palabra el Espíritu Santo pone la convicción en tu corazón de que tú lo hagas, ¿sí? Entonces sabes que es la voluntad de Dios y entonces le pides a Él que conforme a su voluntad Él obre o actúe, ¿sí?, en cualquier área de nuestra vida. Fíjense qué diferentes. No es que nosotros tenemos poder, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Sí, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para que conforme a su voluntad hagamos aquello que tengamos que hacer, para lo que Él nos ha enviado, porque somos todos servidores, somos ministros, dice la palabra, ¿sí? Todos somos ministros de un nuevo pacto, del pacto de la gracia, del pacto de este pacto que abrió, ¿sí?, las puertas para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Somos todos ministros de un nuevo pacto. No solamente los pastores, no solamente los evangelistas, los apóstoles, no. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús en su corazón es un ministro de un nuevo pacto. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús en su corazón es un embajador de Cristo. Pero para hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. ¿Sí? Esto es fruto de la fe, sí, pero de la fe revelada en el corazón, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Jesús les dijo a algunos hombres de poca fe. A otros se sorprendió y dijo: ¡wow! Ni en Jerusalén he visto nadie con tanta fe como, por ejemplo, el romano, que era el centurión, ¿recuerdan? Sí. El centurión, cuando Jesús dijo: yo voy, dijo: no, ni vayas. Yo soy hombre de autoridad. Y yo sé que tú tienes autoridad. Yo he visto que tú le hablas a la enfermedad y la enfermedad te obedece, a los espíritus inmundos y te obedece. No vayas, ¿para qué? Tú da la palabra, así como yo ordeno y van, así también tú ordenas y van. Y dijo Jesús: wow, sí. Pero ese centurión romano tenía fe en Cristo. No, en Dios no. Él tenía fe ¿en qué? En su propio conocimiento de que la autoridad, ¿sí?, se respeta, porque él como autoridad, respetaban su autoridad, él mandaba y hacían. Entonces él dijo, llegó a una conclusión, esto es una fórmula muy, muy sencilla, ¿sí? Si yo tengo autoridad y mando y obedecen, y veo que él tiene autoridad sobre la enfermedad, él no sabía por qué. Él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. El centurión, lo más seguro es que ni siquiera que conociera al Dios de los judíos, ¿sí?, al verdadero Dios. A lo mejor era un hombre como todos los romanos que tenía su casa llena de ídolos y de sus dioses. Pero él estaba consciente y seguro de que el que tiene autoridad y manda, le obedece. Entonces, como él vio que a Jesús le obedecía la enfermedad, le obedecía así, él dijo: tú eres un hombre de autoridad. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé. Pero él es un hombre de autoridad. Así es de que no necesitas ir a mi casa. Di la palabra y mi siervo será sanado. Sí. Ese es un nivel de fe. ¿En quién? ¿En qué? Por eso el Señor les preguntó a sus discípulos en ese pasaje de la barca: ¿dónde está tu fe? ¿Sí? Y nosotros que hemos nacido de nuevo, ha venido el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón para que la palabra de Dios sea revelada en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso Jesús se lo dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Y se lo repite y se lo dice: si no naces de nuevo, no podrás entrar
a nacer de nuevo, se abren nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder oír y para poder ver el reino. Y Jesús nos lo dijo: si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y uno de los aspectos claves y más importantes de buscar el reino de Dios, justicia, es hacer la voluntad de Dios. Eso es, nosotros estamos aquí para hacer, la obra que nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios en este. Él nos envió, Él nos creó, Él nos tiene en este mundo para cumplir un propósito, es por su voluntad. ¿O quién vino aquí porque decidió venir a este mundo? ¿Quién dijo: yo voy a nacer y voy a ir al mundo y voy a nacer en Venezuela, yo voy a nacer en tal lado, yo voy a nacer en esta familia? ¿Quién de ustedes decidió venir a este mundo y nacer en el tiempo en el que nacieron? Nadie. Estamos aquí porque Dios nos creó, ¿sí? Y Él nos envió a cumplir con un propósito. Estamos aquí para hacer su voluntad. Y Cristo Jesús, gracias a Él, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos injertó en esa vid verdadera que es Él, para que demos los frutos que de Él manan, que son los frutos que nos llevan al cumplimiento de nuestro propósito. Así de que hoy vamos a celebrar, vamos a recordar precisamente lo que Jesús nos pidió que hiciésemos cuando se reunió con sus discípulos en la cena, la última cena pascual, cuando se reunió para celebrar la Pascua, antes de ir al sacrificio, ese sacrificio total por nosotros. Ese día, estando celebrando la fiesta de la Pascua, instituyó un acto, un memorial por el medio del cual Él nos pidió que cuando estuviésemos reunidos como cuerpo de Cristo, como iglesia, estas instrucciones se las dio al apóstol Pablo posteriormente. Le dijo: cuando se reúnan a compartir los alimentos, háganlo en memoria de mí. Ese acto que Él hizo en la mesa cuando tomó el pan y lo partió y le dijo a sus discípulos: comed de él, este es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Ya antes había dicho que el que no comiese su carne y bebiese su sangre no tendría vida eterna. Palabras duras que crearon que muchos se alejaran de Él. Pero Él ya venía enseñando esto, que era necesario recibirlo, creerle a Él. Lo mismo dijo de esa copa de la cual ya no bebió Él. Dijo que no lo haría hasta que regresara nuevamente por nosotros. Porque ahora se instalaría un nuevo pacto, esa copa sellaría este nuevo pacto. Mientras terminan nuestros hermanos de repartir una pequeña fracción de pan y de vino, vamos a recordar lo que el apóstol Pablo nos enseña. Quiero que pongan mucha atención porque lamentablemente en muchas ocasiones se cometen errores. Es sabido hermano, por favor, déjenme hablar algo, que condicionan a las personas. Quiero decirles algo, sea quien sea, yo no conozco a nadie, ¿sí? Pero este es un acto individual. El apóstol Pablo dice lo siguiente: el único requisito para que tú puedas participar de la mesa del Señor después de que has aceptado a Cristo, obvio, que has nacido de nuevo, que has creído en Él, dice el apóstol Pablo: examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo, ¿sí? Porque aquel que toma el vino y el pan sin examinarse, sin tener la conciencia plena de lo que esto significa, lo dice la palabra, acarrea juicio hacia él, ¿sí? Pero nadie puede evitar ni decirle a alguien: tú no puedes tomar la cena del Señor. Porque el único, aclaro, el único
que conoce el corazón del hombre, del ser humano, es Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Nuestra responsabilidad como pastores, nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, es enseñarles los principios que el Señor enseñó, ¿sí? Y transmitió a través de su palabra. Y el apóstol Pablo fue muy claro en esto. Lo podemos leer, la primera carta a los Corintios, pueden leer todo el capítulo 11 completo si quieren. Pero yo mismo os transmito a ustedes lo que recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo, que el día en que Él celebró la cena pascual, tomó el pan, tomó la copa, ¿sí? Dando gracias, partió, lo dio a sus discípulos. Y posteriormente dice, examínese cada uno de vosotros. Si hay algún pecado, si hay alguna situación en tu vida, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Él, ¿sí? Y Él perdonará tu pecado. Lo que no, dice Pablo, lo que si haces sin hacer este examen de ti mismo, si no estás consciente de lo que estás haciendo, ¿sí? Al participar del memorial, lo que estás haciendo es acarrear condenación hacia ti mismo. Dice, por eso muchos están enfermos, por eso muchos duermen. ¿Por qué? Porque estamos recordando un memorial en el cual Jesús entregó su cuerpo, subió a la cruz y murió por nosotros, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, para liberarnos del pecado. Y al hacerlo nosotros, lo que estamos haciendo es, estamos aceptando este sacrificio de Jesús por nosotros, reconociendo que gracias a Él hemos sido justificados y tenemos salvación, y estamos agradeciendo al Padre y agradeciendo al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Esto es el memorial que vamos nosotros a llevar a cabo. Así es de que es individual, cada quien de ustedes, cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad delante de Dios, de examinarse a sí mismo. Y si hay algo, pídale perdón al Señor, hable con Él. Él conoce las intenciones de tu corazón. Pero nadie puede decirle a otro, tú no puedes, porque yo te juzgo, yo creo y yo considero que tú no eres digno de celebrar la cena, o yo de antemano ya te condeno porque tú vives en pecado, o yo es. Nosotros no hemos sido llamados en ningún momento para juzgar. Nosotros no podemos condenar. ¿Sí? Así de que en el corazón de cada uno de nosotros esté presente esta palabra. Esa es la revelación. El que quiera vivir bajo religiosidad, pues hay iglesias donde si no eres bautizado no puedes tomar la cena del Señor. El pastor no te da una carta de que aceptación. Hay iglesias donde solamente invitan a algunos a celebrar la cena porque consideran que los otros no son dignos según sus criterios, pensamientos. Eso es una religiosidad, ¿sí? Como aquella de los fariseos, como aquella que ha existido siempre. Nosotros vivimos bajo un maravilloso pacto de gracia, ¿sí? Donde ahora hay una relación directa entre el Padre y nosotros por medio de Jesucristo, y donde somos cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Así es de que les voy a invitar a que se pongan de pie en ese momento y vamos a celebrar la cena. Vamos a tomar esta fracción del pan, recordando, y espero que en este tiempo, mientras hablaba, el Espíritu Santo haya puesto esa convicción en vuestro corazón. Si hay algo, pedir perdón al Señor por ello, examinarse para celebrar este memorial. El Señor tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles a ellos, tomad y comed de este pan, que representa mi cuerpo, el cual será entregado por todos vosotros para el perdón de nuestros pecados. Comamos el pan.
Gracias te damos, Jesús, porque como cordero fuiste al altar del sacrificio, a la cruz misma subiste por nosotros, llevando, Señor, sobre de ti nuestro pecado. Gracias porque en ti, Señor, fuimos justificados. Gracias porque por ti ahora tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por habernos librado de las ataduras del pecado y de la muerte. Te alabamos, Padre. Te damos a ti toda la gloria por tu amor por cada uno de nosotros. Asimismo tomó el Señor Jesús la copa en el momento en el que recordaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo, con David, y les dijo que él ya no tomaría de esa última copa, sino hasta cuando él regresara. Que esa copa que tenía en su mano y que estaba ofreciendo a sus discípulos, ese vino representaba su sangre, la cual sería derramada por nosotros y con la cual se sellaría un nuevo pacto, un pacto de salvación y vida eterna. Y gracias a ese pacto estamos aquí el día de hoy llevando a cabo este memorial. Tomemos pues la copa que selló este pacto de salvación, sabiendo que es la sangre de Cristo derramada por nosotros. Te damos gracias, Padre, gracias, oh Dios, por habernos llamado a la comunión contigo, Señor, por poder celebrar, Señor, este memorial teniendo presente que tú, Señor, fue tu voluntad, que Cristo Jesús, tu Hijo unigénito, libre de toda mancha, de todo pecado, pagase en la cruz por el pecado de la humanidad. Te damos a ti toda la gloria, Padre, toda la honra. Tuyo es el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.